Un muerto y más de 30 heridos deja ataque de un enjambre de abejas en la región llanera y central del país. España aboga por el diálogo para solventar situación política en Venezuela. Investigación en curso. Niño es grabado mientras se manejaba una moto aquí en Caracas. Autoridades peruanas anulan juicio contra Keiko Fujimori por financiación irregular en sus campañas. Se desplomó la cueva de Jimbo, uno de los mayores atractivos naturales de Argentina. La realeza de la pelota fueron galardonados los grandes de la LVBP 2024-2025. Donaciones millonarias. Hollywood se une en solidaridad con víctimas de incendios en Los Ángeles. Muy buenas noches, qué gusto volver a reencontrarnos en estos repasos informativos que hacemos por Venezuela y por el mundo. Esto es la emisión estelar de Noticias Venevisión. Néstor Britolandi, quien les habla Carolina Campos, pues los acompañamos en este recorrido. Bienvenido, Néstor. Gracias, Carolina, buenas noches, qué gusto también es mío recibirte en este horario. Amigos, buenas noches también para todos, ya estamos listos. Vamos a ofrecerles los detalles de los titulares que les acabamos de presentar y otras informaciones. Vamos a comenzar. En el estado Aragua, una mujer perdió la vida tras ser atacada por un enjambre de abejas y al menos 10 personas resultaron con múltiples picaduras. Por esta calle del sector San Vicente del municipio Girardot caminaba la señora Rosa Pérez, de 64 años, quien se dirigía a visitar a una amiga cuando fue sorprendida por las abejas. Buscó refugio en esta casa sin saber que serían sus últimos minutos de vida. Cientos de abejas que viven en este gran árbol mantuvieron en angustia a los vecinos. Algunos terminaron recibiendo atención en un centro de salud cercano, mientras que la víctima experimentó una reacción alérgica que le produjo un shock anafiláctico y falleció en el lugar. Ella vio la puerta abierta y se metió pensando que iba a conseguir ayuda y resulta que las abejas estaban metidas dentro de la casa porque ya me habían atacado a mí. Entonces, bueno, ahí murió ella. Nosotros salimos corriendo. Allá afuera nos prestaron bastante ayuda, gracias a Dios, y ahí me llevaron para Cipriano, pero ya iba demasiado picado, demasiado, el cerebro por todo esto, todo lo que fue la espalda, y yo estaba así, en chores, así como estoy, y en chancla, imagínate. Me atacaron fuertemente, más o menos como 500. Se desconoce qué provocó la respuesta defensiva de los insectos. Funcionarios de Bomberos de Aragua y Protección Civil atendieron la emergencia, y se espera que en las próximas horas lleven a cabo la reubicación del enjambre. Pensamos que eran las del poste, pero no eran las del poste, porque ayer que estábamos limpiando nos dimos cuenta, nos volvieron a atacar. Las busqué y están en la mata de mango, pero es un panal demasiado grande. Pero andan una ahí, ¿ves? Andan una ahí, no la manoteé, Pero mira, siguieron viviendo igualito. Vámonos porque nos van a atacar, vámonos. Expertos recomiendan, en caso de tener un encuentro con abejas, cubrirse la boca, nariz y ojos principalmente. Trate de buscar refugio, no aplique alcohol ni dé masajes en la zona de la picadura. Dé aviso a las autoridades y acuda a un centro asistencial. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. Bueno, ahora en el estado Barinas, al menos 25 personas, entre ellas un bebé,
adolescentes y adultos mayores también resultaron afectados por este ataque de enjambre de abejas mientras salían de una misa en la iglesia San Pedro. El incidente ocurrió este domingo cuando los feligreses se encontraban saliendo del templo cuando de repente este enjambre de abejas los atacó. Los afectados sufrieron múltiples picaduras y fueron trasladados de emergencia a un centro de salud cercano. La Guardia Nacional Bolivariana, así como la Policía Nacional Bolivariana, investigan estas causas del ataque. Se presume que el enjambre pudo haberse desalojado de su colmena debido a factores ambientales o a la manipulación por parte de personas inexpertas. Bueno, y en relación a este mismo tema, y tratado pues con el reciente aumento de ataques de abejas, los cuales dejan a su paso víctimas y generan temor en la población, vamos a darles a conocer una serie de recomendaciones a fin de protegerse de estos insectos. Frente a un enjambre de abejas, lo primero que se debe hacer es mantener la calma y alejarse del lugar. Es importante no molestarlas ni eliminar el panal, ya que esto podría provocar un ataque. Recuerde, se debe comunicar de inmediato a las autoridades locales para que envíen a un experto al contacto, atención, 0800 P Civil 1 o 0800 7248. En caso de ser atacado por una abeja, lo más importante es correr en zigzag hacia un lugar seguro, evitando agitar los brazos o hacer movimientos bruscos. En caso de ser picado, atender a cualquier o asistir a cualquier centro de salud cercano o retirar y aplicar hielo en la zona afectada. De llegar a presentar síntomas como dificultad para respirar, hinchazón en la cara o la garganta o mareos, buscar atención médica de inmediato, ya que esto podría ser una reacción alérgica grave. Ya lo sabe, las abejas son importantes polinizadores, pero también pueden representar un peligro si se sienten amenazadas. La prevención es clave para evitar incidentes. Al conocer cómo actuar ante un enjambre y seguir las recomendaciones de las autoridades, podemos protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Cambiamos de tema y es que fue emitida una nueva orden de captura y tramitan una solicitud de alerta roja contra Leopoldo López, dirigente de oposición, por instigar acciones armadas contra Venezuela. La información así la suministró el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Explicó el máximo jefe del Ministerio Público que el delito del que se le acusa a Leopoldo López está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar. En el artículo 12 aparece claramente este llamado instigación a acciones armadas contra la República. Artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar. Traición a la patria, artículo 128 del Código Penal. Conspiración, artículo 132 del Código Penal. Y asociación, artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. Yo quiero recordar que este sujeto, ahora conocido en los bajos fondos de la oligarquía española como un jugador de pádel, daría risa para no llorar, pero sabemos que detrás de eso está lo que acabamos de ver, plegarse a un llamado a bañar de sangre al país, utilizando de adláteres nada más y nada menos que a Uribe y a Duque. Saab repudió las declaraciones dadas por Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Reconocido en el mundo como un asesino que solamente en una investigación preliminar se determinó que mató a 7.000 ciudadanos inocentes y que luego los quiso colocar como si fuesen guerrilleros muertos en combate a través de los llamados falsos positivos. Llenó y hizo de Colombia un cementerio. El fiscal de la República acusa a Leopoldo López de generar violencia en el país desde el año 2014. Fue el que promovió las guarimbas del año 2014 y 2017 y mandó literalmente a la muerte a decenas
a decenas de jóvenes venezolanos que previamente habían algunos de ellos sido captados y drogados para hacer acciones como quemar vivos seres humanos, quemar bienes, matar incluso policías y militares. Eso ocurrió y luego que tuvo él una detención y se le dio una medida incluso menos gravosa de privativa de libertad, burló la justicia escapándose a vivir el exilio dorado desde donde ahora, aparte, repito, de jugar pádel, llama a matar, a bañar de sangre este país, a bombardear este país sin importar las consecuencias. También dio detalles de la investigación que abrió el Ministerio Público sobre la información difundida sobre una supuesta detención de María Corina Machado. Mintieron descaradamente diciendo que la señora Machado había sido detenida cuando no es así. Ya pueden ustedes ver un video que se ha difundido donde la persona que ella dijo estaba herida mortalmente, secuestrada y desaparecida, está hablando luego de que se inició una investigación instruida por el Ministerio Público, porque si se decía que él estaba desaparecido y herido, había que abrir la investigación. La investigación se abrió y la persona aparece no solo sana y salva, sino contando todo con lujo de señales. Uno, que nunca hubo tal detención. Él da la fe de ello. Dice más bien que en el momento que se le acerca a la Policía Nacional Bolivariana era para resguardarla de cualquier acción que pudiera ocurrir, incluso de factores extremistas. Además, mostró un video sobre el antes y el después de una intervención militar en otros países como Irak y Libia. William Saab, fiscal general de la República, hizo un llamado a la conciencia a quienes piden invasión militar contra Venezuela y recordó que en Irak la invasión militar dejó entre 600.000 y 1 millón de muertos y explicó que desde el año 2003, es decir, hace 22 años, ese país sigue sumido en una crisis que ha provocado el desplazamiento de más de 9 millones de personas. Dijo que Venezuela vencerá e hizo un reconocimiento público a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por garantizar la paz en el país. Desde la sede de la Fiscalía General de la República, Liz Flores, Noticias Venevisión. Y el gobierno español desea que se genere una solución a la situación política de Venezuela mediante el diálogo y el fortalecimiento de la democracia, de acuerdo a lo señalado por el ministro de Relaciones Exteriores del país ibérico, José Manuel Álvarez. El diplomático español aseguró que el ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene la disposición para un diálogo permanente con los actores políticos venezolanos, a pesar de las diferencias que existen entre ambos gobiernos. El gobierno de Venezuela denuncia ataques contra 5 de sus sedes consulares en Europa y Latinoamérica. Los ataques se registraron en los consulados generales de Portugal, Alemania, España, Colombia y Costa Rica. Países a los que el canciller de la República, Iván Gil, exigió celeridad en las investigaciones para dar con los responsables y que se garantice la integridad de estas instituciones. En su comunicado, el diplomático venezolano señaló que estas acciones presuntamente fueron realizadas por los denominados comanditos, grupos que, de acuerdo a él, forman parte de la organización política de la campaña del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Y en relación a este mismo tema, la oposición venezolana también condenó el ataque contra el Consulado General de Venezuela en Lisboa, Portugal, que según información del canciller de la República, Iván Gil, la sede fue atacada con bombas incendiarias. En sus redes sociales, el equipo Comando con Venezuela, que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática, rechazó cualquier acto de violencia y se suman al llamado que reitera la inviolabilidad y protección de las misiones diplomáticas y la importancia de su resguardo conforme al derecho internacional.
Por su parte, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, también condenó el ataque y alegó que se trata de un hecho intolerable. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, rechazó las recientes solicitudes de intervención militar extranjera en Venezuela realizadas por expresidentes colombianos como Álvaro Uribe e Iván Duque. Nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir que Venezuela se sumerja en una contienda mucho más en la cual participen fuerzas extranjeras por diferencias o ambiciones de carácter político partidista. No hay nada más importante que la paz. ¿Cuál es la prioridad de los venezolanos hoy? Sí, yo sé que en el programa y en buena parte de los medios de comunicación hoy el tema dominante es el político, pero tú sales otra vez a la calle y la gente lo que está pendiente es de su trabajo, de cómo crecer, es de la economía, y eso no es posible lograrlo mientras mantengamos este clima de crispación. Y en ese sentido yo quiero hacer un llamado a quienes les duele Venezuela, a quienes les duele la suerte de los venezolanos, que nos pongamos a trabajar, así como hoy en la mañana mucha gente se paró de madrugada en el cerro o en el campo a ir a su trabajo, así como nuestros hijos y nuestros nietos madrugaron para ir al colegio hoy, a la escuela. Pero vamos a ponernos a trabajar por Venezuela juntos. Martínez criticó a quienes desde el extranjero promueven la intervención militar, argumentando que es mucho más fácil hacer este tipo de llamados desde fuera del país. El Movimiento al Socialismo Más defendió el derecho ciudadano de los estudiantes a la manifestación pacífica consagrada en la Constitución Nacional. Felipe Mujica, secretario general de la Tolda Naranja, dejó claro que el descontento cívico es un mecanismo político y legítimo en toda sociedad democrática. Aquí se ha dicho, he visto ya sectores que están abiertamente proponiendo opciones como el tema de la publicación de las actas, el tema de la repetición de las elecciones, el tema de sentarse a buscar soluciones entre todos, que en definitiva si tú te pones a ver los intereses del país, lo ideal sería que pudiéramos construir una solución a pesar de lo difícil que eso parece en este momento entre todos los venezolanos, porque eso es lo que más nos conviene. Mujica además reconoció división en las fuerzas democráticas. Lo decimos públicamente porque no tenemos ningún problema, lo hemos dicho de mil maneras. Es imprescindible que el campo democrático, la oposición, como se llame, busque la manera de tener una estrategia única y que permite esa estrategia, que también lo decimos, que sea pacífica, que sea constitucional, pueda buscarle una solución al conflicto que tenemos. La dirigencia del MAS nuevamente exigió la liberación de los denominados presos políticos, a la vez que mostró su preocupación por el llamado de reforma a la Constitución Nacional. Euclides Sotillo, Noticias Previsión. Desde la frontera de Venezuela con Brasil, el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, rechazó las declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien instó a la comunidad internacional a considerar una intervención en Venezuela. El gobernador Ángel Marcano subrayó que tales comentarios son inaceptables y que la soberanía de Venezuela debe ser respetada. Afirmó que la situación interna del país debe ser resuelta por los propios venezolanos sin injerencias externas. Estamos en la frontera entre nuestro hermano pueblo de Brasil y Venezuela. Es un ejercicio de soberanía, es un ejercicio para garantizar la paz y la unidad entre estos dos pueblos. Asimismo, informó la autoridad regional sobre el refuerzo de las medidas de seguridad en la frontera con Brasil, asegurando que se han intensificado los operativos para proteger a la población y controlar el flujo migratorio en la región. Y nosotros le decimos al mundo y a los paracos como el sinvergüenza, irresponsable, malandro de Álvaro Uribe, quien desde la frontera con Colombia llama a invadir a Venezuela. Que venga él, pues, que se ponga al frente él. Con estas acciones, el gobierno de Bolívar reitera su compromiso con la seguridad nacional y la defensa de la soberanía, rechazando cualquier intento de intervención que amenace la estabilidad del país. Enderson Pérez, Noticias Venevisión. Y ante los rumores difundidos a través de redes sociales sobre un presunto paro académico, el movimiento estudiantil venezolano desmintió que hayan hecho esta convocatoria. Insisten
en que las universidades tienen que ser un faro de luz y guía para los estudiantes. Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, también señaló que las actividades que se convoquen por parte del movimiento estudiantil serán coordinadas entre todas las casas de estudio que integran el movimiento. Nosotros vamos a estar en nuestros pasillos, cuando hagamos activismo vamos a estar en las universidades, cuando protestemos vamos a utilizar nuestras universidades como un espacio de articulación, porque eso es un derecho que tenemos consagrado los estudiantes de poder expresarnos en nuestra Constitución, también en nuestra ley de universidades. Entonces, la respuesta es clara. Vamos a tomar acciones, pero van a ser acciones articuladas desde el movimiento estudiantil y con todas las universidades, tanto autónomas, privadas como experimentales, para que puedan tener los efectos que queremos que tengan. Y posterior a los acontecimientos del 10 de enero, así se encuentra la ciudad universitaria acá en Caracas, hoy lunes 13 de enero. En ese sentido, el movimiento universitario y también la Federación de Centros Universitarios de la UCB ha señalado que solo a través de su vocería oficial estarán convocando a diferentes actividades de cara a lo que va a ser el resto del mes de enero. Además, reiteraron su compromiso con la defensa de la Constitución. Desde la UCB en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Bueno, y este lunes se reanudó el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela en el estado Zulia. Nos tiene la información Jenny Soto. Tras cumplirse las 72 horas de cierre anunciadas por el Gobierno Nacional el pasado 10 de enero, a las 6 de la mañana de este lunes, se reabrió el paso peatonal y vehicular en Paraguachón, zona fronteriza con Maicao, Colombia. Así lo aseguró el mayor general Pedro Esteban González Ovalles, comandante de la Red Occidental, quien además rechazó las declaraciones del expresidente colombiano, Álvaro Uribe. Estamos aquí en Paraguachón cumpliendo una orden de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada, de dar apertura a la frontera entre Venezuela y Colombia para seguir con este intercambio social, intercambio cultural, intercambio comercial, seguir incrementando los lazos de hermandad con nuestro pueblo colombiano. Somos pueblos hermanos, unidos por nuestro padre, el general en jefe libertador Simón Bolívar. También aprovechamos la ocasión para rechazar de manera categórica y contundente las declaraciones de este nefasto personaje de la política colombiana, el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, quien el pasado 11 de enero, este sábado pasado, dio unas declaraciones de Cúcuta donde invitaba a una intervención militar para nuestro país y nombró al ejército venezolano, el ejército libertador, nuestro glorioso ejército venezolano, quien solamente ha cruzado las fronteras para dar libertad. Nosotros rechazamos estas declaraciones del señor Álvaro Uribe, quien más bien tiene que aclararle a la opinión pública colombiana sus actuaciones. Por otra parte, autoridades reiteraron el compromiso de la Fuerza Armada Nacional de garantizar la seguridad y la paz en el país. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Amigos, y con estas informaciones hacemos la primera pausa. Recuerden, al regreso, las informaciones internacionales en lo que pasa en el mundo. Ya venimos. Regresamos con más de esta emisión estelar de Noticias Venevisión. Momento de conocer lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Perú, donde la justicia de este país ya anuló el juicio contra Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016. Con esta decisión, el caso retrocede a su etapa intermedia, es decir, el control de acusación tanto para Keiko Fujimori como para los más de 30 procesados en este juicio denominado caso Cócteles. Bueno, es que según el Tribunal Constitucional tomaron esta decisión ya que desarrollar un juicio con una imputación deficiente constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad y se pone en riesgo el principio de congruencia procesal.
Asimismo, el ente añadió que si las conductas imputadas no están debidamente claras o estando claras estructuralmente no tienen consistencia, se pone al acusado en una posición de incertidumbre. Precisamente la defensa de Keiko Fujimori, hija y heredera política de este expresidente Alberto Fujimori, pedía la anulación del juicio con base a una sentencia del tribunal emitida en diciembre que ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal por este mismo caso contra el exdirigente del partido fujimorista Fuerza Popular, José Schillinger Constitucional. Bueno, y de Perú vamos ahora para Argentina, Carolina. Allí se derrumbó la cueva de Jimbo, uno de los atractivos naturales de Tierra del Fuego al sur del país. Este túnel natural formado por roca y hielo se desplomó el pasado fin de semana en el marco de un verano con temperaturas más altas de lo normal en esta región. La cueva era un lugar de reunión para amantes de la montaña y el senderismo y había servido de escenario para espectáculos y otros eventos. Sin embargo, su acceso estaba prohibido desde 2021 por riesgo de colapso. Un diario local indicó que la cueva era una apertura que se fue construyendo de manera natural con el retroceso de los glaciares que se habían formado unos 10.000 años. Bueno, y a propósito de abordar todo lo que es materia internacional, hemos estado muy pendientes del desarrollo de lo que fue pues las elecciones en Estados Unidos. Sí. Ahora estamos mucho más cerca de lo que sería ya la juramentación oficial del presidente Donald Trump y hoy el embajador de México confirmó esta invitación para asistir al acto de investidura del próximo lunes, ¿no, Néstor? Así es, vamos a dejar que sea Mile La Cruz, nuestra analista en esta materia, quien nos ofrezca todos los detalles sobre estas informaciones que acabas de dar, más otras que también tiene Mile. Mile, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Néstor, Carolina, es un gusto estar con ustedes, feliz inicio de semana. Y sí, efectivamente se conoció a través de las redes sociales que el embajador de México fue invitado a la toma de posesión de Donald Trump. Veamos lo que compartió Esteban Moctezuma, embajador de México, a sus seguidores. Por otra parte, pues también me encuentro con que México ya fue invitado a la inauguración, así le llaman aquí a la toma de protesta de Donald Trump. Invitaron a todo el cuerpo diplomático, es lo que se usa aquí. Se usa que más que jefes de Estado se invite a las embajadoras y embajadores. Hasta el jueves pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum no había recibido una invitación para asistir a la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, se pudo conocer que hay otros invitados confirmados que asistirán a esta ceremonia. Aunque tradicionalmente este tipo de eventos no invita a jefes de Estado, con Trump todo es diferente. Veamos a quienes ha invitado. El gobierno ecuatoriano informó que el presidente Daniel Noboa asistirá a la investidura. Noboa deberá viajar a Washington después de participar en el debate de candidatos presidenciales para las elecciones generales de Ecuador, que está programado para el domingo 19 de enero en Quito, donde la participación de los postulantes es obligatoria. El portavoz de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, dijo que es la primera vez en la historia que un presidente electo estadounidense invita a su par argentino a su acto de asunción. Milei tiene previsto viajar a Washington el 17 de enero, donde el día 18 recibirá un premio como titán de la reforma económica en el Hispanic Official Inaugural Ball. También ya se habría invitado a la toma de posesión a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En Italia no han confirmado la versión de la invitación, mientras que la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, sí confirmó que Bukele ha sido invitado, pero que aún estaba evaluando si asistirá por consideraciones de seguridad. Trump, en tanto, informó que también invitó a la investidura al presidente chino Xi Jinping, el gobierno de China, a quien Trump ha venido amenazando con imponer aranceles. Este declaró que declinó la invitación.
Seguimos con más información y les cuento que esta será una semana muy, pero muy ocupada para el Congreso Federal de los Estados Unidos, porque no solo iniciaron los preparativos protocolares para la toma de posesión en la escalera del Capitolio el próximo 20 de enero, sino que también este martes el Senado da el go a la tarea de confirmar a más de una docena de nominados que serán claves en el gabinete del presidente electo Donald Trump, incluyendo personajes que están considerados como polémicos, como lo es el caso del ex presentador de Fox News, Pete Hegseth, un veterano de guerra nominado como secretario de Defensa, que también ejercerá la posición de director del Pentágono de los Estados Unidos. A pesar de toda la controversia que Pete enfrentó en los últimos días de diciembre, acusado de conductas sexuales inapropiadas y por consumo excesivo de alcohol, les recuerdo que los republicanos tienen 53 escaños, lo que de alguna forma deja clara la posibilidad de que no haya ningún tipo de negación, independientemente de los casos que se hayan programado o denunciado de alguno de los nominados de Trump. Pero el hecho de que sean mayoría no evita que los nominados tengan que pasar por el proceso de contestar preguntas muy complejas. Definitivamente una semana clave para cerrar la llave de la administración de Trump que inicia este 2025. Las audiencias que van a comenzar este martes cuentan con todos los nominados para confirmar o negar a los designados por Trump. Eso se hace a través de un proceso de entrevistas con audiencias programadas y estos candidatos se van a presentar ante el Senado y tendrán que contestar preguntas muy difíciles dentro de las diferentes audiencias que están pautadas en la Cámara. Hay una que está muy esperada y es la audiencia de Pam Bondi, que es la nominada de Trump para ser la futura fiscal general de los Estados Unidos. Se espera que ella sea confirmada con facilidad, dado a que sus preguntas están asociadas con la independencia del Departamento de Justicia, al igual que se vaya a hablar del posible indulto a la sentencia de aquellos que participaron en el denominado asalto del Capitolio en enero del 2021. Así que otra de las personas que podría ser confirmada y es una de las más esperadas, considerando el caso anterior, es la de Marco Rubio. Su audiencia está pautada para el próximo miércoles en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Rubio tiene una ventaja muy amplia y es dada a su experiencia, la que presenta ya en años anteriores y que ha formado incluso él parte de ese comité por muchos años. De ser confirmado, él sería el primer latino en dirigir la diplomacia estadounidense. Así que, como lo hemos venido diciendo y anunciando durante el día de hoy, esta semana será de mucha información, así que la invitación es que se mantengan conectados a nuestros canales digitales. Así que continuamos con ustedes, Néstor, Carolina. Mile, muchas informaciones, véngase para acá, vamos a enviar al corte, ya cada vez más cerca de este 20 de enero. 7 días. 7 días, sí, donde se estará haciendo pues la cobertura de la juramentación de Donald Trump como presidente ya norteamericano. Y nosotros vamos a seguir dándoles toda la información a ustedes aquí en Noticias Univisión. Hacemos una pausa y ya volvemos, amigos. No se parten. Ya venimos. Amigos, y vamos a continuar con más de Noticias Venevisión y es momento ahora de revisar la información deportiva. Esta mañana habíamos dicho sobre el triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid, pero hoy tenemos a nuestro especialista. ¿Quién es? En deportes. El cautivador Gregorio Rojas. Él les va a explicar por qué hoy es merecedor de ese título. Gregorio, qué privilegio, de verdad, buenas noches. No voy a ser de Luis Miguel ahorita, así que de cautivador por ahí no. ¿Cómo están, Carolina, Néstor? Muy buenas tardes, ustedes, muy buenas noches. Tiempo de revisar información deportiva de Noticias Venevisión. Bueno, vamos a comenzar hablando de deportes y del béisbol profesional venezolano porque 6 peloteros fueron galardonados, 6 peloteros y un manager fueron galardonados como los grandes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la temporada 2024-25, méritos entregados en el galardón organizado por Numeritos Gerencia Deportiva
a lo más destacado del béisbol profesional venezolano. En la 40ª edición de este reconocimiento, Renato Núñez obtuvo doble galardón como productor del año y jugador más valioso, destacando su desempeño al empatar el récord de cuadrangulares en la Liga Venezolana. Lo importante aquí es que me he podido mantener sano toda la temporada, ese siempre fue el plan. Pasó así, gracias a Dios, la cantidad de turnos que tomé me dieron la oportunidad de poder tener una campaña así como la estoy teniendo y mira, súper orgulloso de ganarme este primer MVP en Venezuela. Junior Guerra también recibió un par de reconocimientos como regreso del año y pitcher del año. Lo difícil es la constancia que uno tiene que tener salida tras salida. Yo creo que eso es lo más difícil, no perder la confianza, porque ahí se basa todo, en la confianza cuando uno se monta en el montículo para realizar el juego a juego. Lixon Nava fue galardonado como mejor manager, Degnar Jiménez ganó como setup del año. Silvino Bracho recibió este reconocimiento por segunda vez, en esta oportunidad como cerrador del año, y Luis Matos fue escogido como novato del año. Nunca pensé de verdad que mi nombre fuera a ser postulado, ya que los otros candidatos tienen mucho peso, currículum, y son gente de pelota que han sido exitosos en su carrera, pero es bonito pues que me hayan tenido acá en cuenta y inscribir mi nombre nuevamente en esta selecta lista de lo que es manager del año. Estos resultados fueron producto de los cálculos matemáticos del desempeño de los peloteros y a través de la votación de 55 periodistas y narradores deportivos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión. Muchísimas gracias, Randolfo. Vamos a pasar a hablar de tenis porque comenzó el primer Grand Slam del año de la temporada internacional, el Abierto de Australia. Lo hizo de sábado para domingo, recordemos, hay 15 horas de diferencia entre Australia y Venezuela, así que la jornada del domingo arrancó para nosotros el sábado en la noche, así que vamos a repasar lo sucedido en la segunda jornada con más de un jugador estelar en contienda. Iniciamos en la cancha, en el estadio Rod Laver, con Novak Djokovic, el rey de Australia, que, vamos a ver las imágenes, se enfrentó a el estadounidense Basavaredi. Pero mejor vamos a comenzar con el número 1 del mundo, con Jannik Sinner, que venció al chileno Nicolás Jarry en sets corridos, 7-6, 7-6, 6-1, 2 horas y 42 minutos. Largo partido para hacer un choque que se definió en sets corridos, en 3 sets. Sinner tuvo 24 tiros ganadores por 40 de Jarry, mucho mejor el chileno aquí, pero vean el apartado, escuchen el apartado de los errores no forzados. Sinner cometió apenas 12, mínimo. Jarry cometió 50. Y ahí estuvo la diferencia para que Jarry no ganara ninguno de los 2 primeros sets y en el último fuese aplastado 6-1. Novak Djokovic, ahora sí, el rey de Australia, y como número 7 del ranking llegó a este torneo para enfrentar a Nigesh Basavaredi, el estadounidense que llegó por wildcard. 4-6 perdió el primer set Djokovic y después de eso contundente, 6-3, 6-4, 6-2. Casi 3 horas, 2 horas 57 minutos de partido para la victoria del serbio, que tuvo 51 tiros ganadores por 32 del estadounidense. 41 errores no forzados cometió el serbio por 42 de Basavaredi. Djokovic está en la siguiente ronda y, como siempre, por supuesto, fusivo a los John McEnroe en la cancha, pero con su propio sello. Djokovic en segunda ronda. También en el cuadro de caballeros jugó el mejor español del momento. Carlos Alcaraz venció a Alexander Shevchenko, el kazajo, por 6-1, 7-5 y 6-1. Este partido sí fue prácticamente, salvo el segundo set, por una sola calle y terminó dentro del promedio, 1 hora y 56 minutos. Alcaraz tuvo 38 tiros ganadores por 18 de Shevchenko y cometió 26 errores no forzados, 8 menos que el kazajo, para meterse en la ronda de 64. En el cuadro de damas, Naomi Osaka se metió también en la siguiente fase tras vencer en el Arena Rod Laver a Caroline García, la francesa. Necesitó de 3 sets. Osaka 6-3, 3-6, 6-3, 1 hora y 47 minutos para hacerse con la victoria. Osaka tuvo 25 tiros ganadores por 27 de García. Todo estuvo muy parejo, la verdad, porque García también tuvo 31 errores no forzados, 3 más que Naomi Osaka, la japonesa, que
está tratando de recuperar su mejor forma que vimos por allá en el 2018, 19 y 20. Más del cuadro de damas y ahora vemos a la número 2 del mundo, la polaca Iga Świątek, que venció en sets corridos a la checa Kateryna Siniakova 6-3, 6-4 en 1 hora y 23 minutos. Świątek tuvo 17 tiros ganadores, 2 menos que Siniakova, que cometió, eso sí, 8 errores no forzados más que la polaca, 23-15. Świątek entonces está en la segunda ronda de Australia. Cerramos con duelo de estadounidenses, duelo fratricida entre Coco Gauff y Sofía Kenin. Victoria en sets corridos de la tercera sembrada del primer Grand Slam del año, 6-3, 6-3. 45 minutos el primer set, 36 el segundo, 1 hora y 21 minutos de partido. Gauff tuvo 28 tiros ganadores, doblegó a Kenin en ese apartado, 14 tiros ganadores para Kenin y eso sí, 32 tiros ganadores para Gauff, 28 para Sofía Kenin. ¿Se antojaba con un partido más parejo? Bueno, no, una sola calle. Punto final en la información deportiva en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Muchachos, un gusto acompañarnos esta noche. El gusto para nosotros. Véngase para acá para darle el fuerte abrazo, Gregorio Rojas. Bueno, me hiciste recordar con eso John McEnroe. Sí, señor. John McEnroe. Este sí, año, 66 años. ¿Está cumpliendo John McEnroe? En febrero lo cumple, sí, señor. Excelente tenista alemán. ¿Cómo olvidar aquel gesto de McEnroe en la final de Wimbledon? Insisto, tal vez tú lo viviste en directo, yo lo vi en resumen, tienes que estar bromeando al umpire, al juez de silla. Tremendo, un personaje, el McEnroe. Así es, bueno. Hacemos una pausa, amigos, y ya volvemos con más de esta emisión estelar de Noticias Venevisión. Así es. Bien, amigos, regresamos con más de esta emisión estelar de Noticias Venevisión. Momento de conocer estrenos y estrellas, porque en medio de esta desolación que se vive en la región de Los Ángeles, varias estrellas han extendido su mano para apoyar a los afectados por las intensas llamas que han devastado al corazón de la industria del entretenimiento. Bueno, nuestra compañera Nieves Oteldo nos va a comentar todos los detalles de esta información. Adelante, Nieves. Jamie Lee Curtis, quien vio cómo el colegio al que llevaba a sus hijos quedó consumido por el fuego, donará $1 millón para comenzar un fondo de apoyo que permita a los bomberos de Los Ángeles contener las llamas, y además se comprometió a informar continuamente a través de su cuenta de Instagram sobre las necesidades de la capital de Hollywood. Animó a otras personas a aportar recursos, algo que también hará la agrupación mexicana Maná. Su vocalista Fer Olvera aseveró que la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en un segundo hogar para la banda y por ello enviarán recursos a organizaciones que promuevan la ayuda a los afectados. Piden a la comunidad latina hacer lo mismo a través de organizaciones como la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, World Central Kitchen y Pasadena Community Job Center. La actriz Angelina Jolie, quien colaboró con ACNUR por más de 20 años, puso su casa en el sur de las montañas de Hollywood a disposición de quienes hayan sufrido el impacto de las llamas, iniciativa que también emprendieron el príncipe Harry y Meghan Markle. Ambos viven en Montecito, una localidad de la ciudad que aún no ha sido declarada en riesgo, y abrieron las puertas de su lujosa mansión, a la que llaman el Castillo de Riven Rock, para darle un techo a los más necesitados. Eso no es todo. A través de su fundación Archie Well, realizaron donaciones para apoyar a las labores de rescate e incluso entregaron ropa y otros elementos esenciales a víctimas de los incendios. Pidieron a todo aquel que pueda ayudar extender su total solidaridad con los damnificados. La actriz Jennifer Garner,
que perdió a un amigo en los incendios, está colaborando con la ONG World Central Kitchen para repartir comida a los bomberos que luchan contra el fuego y a los afectados por la tragedia. Desde el inicio de los incendios, la actriz, cantante y empresaria Selena Gómez se ha mostrado afectada por este tema y quiso aportar su granito de arena donando $5 millones para las víctimas. Además, se mantiene muy activa, utilizando sus plataformas como ventana para alertar y brindar información necesaria ante la emergencia. La menor de las hermanas Kardashian, Kylie Jenner, es una de las jóvenes más ricas del mundo y decidió enviar ayuda al Fondo de Ayuda para Incendios Forestales y Desastres de la Fundación de Bomberos de California, pero no especificó el monto que donaría. Igual ocurrió con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscilla Chan. La ganadora de un Oscar, Halle Berry, decidió donar toda su ropa a una tienda en Beverly Boulevard que se ha convertido en un centro de recolección de donativos para enviarlo a quienes lo han perdido todo. Otra famosa que quiere ayudar es Sharon Stone. Ella está usando su influencia en redes sociales para motivar a millones de personas en el mundo a que se sumen al envío de apoyo a Los Ángeles, especialmente a los bomberos, al señalar que estos funcionarios están desesperados, hambrientos y luchando sin descanso para contener el fuego. Grandes empresas dedicadas al entretenimiento en Hollywood también manifestaron solidaridad en este momento de urgencia. The Walt Disney Company decidió donar $15 millones canalizados hacia organizaciones como la Cruz Roja Americana, la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles para garantizar una respuesta eficaz y ayudar a las comunidades afectadas. Misma decisión que tomó Paramount Pictures, quien destinará $1 millón. Mientras tanto, el próximo 30 de enero, el Institute Dome de Los Ángeles será la sede de un concierto benéfico para ayudar a reconstruir las comunidades afectadas por los devastadores incendios que azotaron la ciudad. FireAid, organización de beneficencia a damnificados, anunció que el evento se define como una noche de música y solidaridad, cuyos ingresos serán destinados a una organización creada para reconstruir la infraestructura de Los Ángeles, así como para apoyar a las familias desplazadas y avanzar en tecnologías y estrategias de prevención de incendios. Además, Music Cares y la Academia de la Grabación se comprometieron a donar $1 millón mediante una iniciativa llamada Esfuerzo de Alivio de Incendios de Los Ángeles, que permitiría apoyar a los profesionales de la música afectados por la crisis. Recordemos que Hollywood ha tenido que posponer varios eventos, entre ellos el anuncio de los nominados a los Oscar que estaban programados para el 17 de enero y ahora serán el 19, mientras que los Critics' Choice Awards 2025 previstos para el 12 de enero se aplazaron hasta el 26 de enero. Bueno, unas donaciones bastante generosas, pero también Hollywood le ha dado muchísimo a toda esa gente, definitivamente. Bueno amigos, momento de despedir esta emisión estelar de Noticias Venevisión, como siempre agradeciendo su compañía y su respaldo a través de nuestra pantalla y nuestras plataformas digitales. Así es, gracias por su atención, buenas noches para todos, hasta mañana.